Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Es el programa número 460, lo estaba esperando, Marta, quería redondito, 460 suena bien. Bueno, si a vos te, Sí, si a vos te gusta, los dale. pequeños placeres. Dale, sí, tenemos que hablar de justamente estos días de pequeños placeres, displaceres, disgustos, Sí, tal cual. ilusiones, frustraciones, etcétera. Esperanzas, lecciones. Sí, señor. Bueno, ahí la tenemos a Mercedes Jones también. ¿Qué haces, Mercedes? ¿Cómo va? Muy bien. Estamos con Leo Justi. Bienvenido, Leo, que no te veíamos hace un rato en la operación. Fede Politi siempre en la producción. Un invitado, una personalidad destacada, lo que se dice cabalmente una personalidad destacada. Ahora más cuando que la nunca. Legislatura dice que alguien es personalidad destacada, Ahora más que ya nunca. no hay ninguna duda. Para mí lo era desde antes, ¿no? Sí. Bernardo Blechmar, personalidad destacada de la educación. ¿Cómo te va, Bernardo? Muy bien y hermoso de poder estar aquí junto con ustedes. Igual vamos a hablar de educación en la segunda mitad. Y vamos a hablar un rato de otros temas en esta primera mitad, pero como buen futbolero... Pero lo incorporamos ya. Sí, lo incorporamos Sí, porque todo está atravesado por la educación al final. Yo creí que ibas a decir que todo está atravesado por el fútbol. Mirá. También. Bueno, Es derecho cierto. y revés, ¿no? Es cierto. Bueno, si les parece, tenemos una columna de nuestro amigo Charlie March, que tiene un enfoque de uno de los tantos temas que han surgido en estos días. Pero yo antes de eso, y atento a que lo tenemos acá al amigo Total. Bernardo Blechmar, personalidad destacada, etcétera, asiduo participante en eventos y organizaciones de colaboración y de amistad, etcétera. Quiero hacer referencia al día, al 20 de julio, que fue el día del amigo, sí. Uh-huh. A veces los días son un poco cargosos, ¿no? Porque uno empieza a recibir mensajes, pero Facebook me envió algo que yo había subido a Facebook hace 7 años. Ajá. Y es una mención a Fernando Pessoa, es decir, esto lo escribió, dicen Fernando Pessoa, nunca se sabe, ¿no? Pero tiene todo el ímpetu y el espíritu de Fernando Pessoa. Dice: mis amigos son todos así, mitad locura, mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila, que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Los elijo con la cara lavada y el corazón expuesto. No quiero solo el hombro o el regazo, sino su mayor alegría. Son así, mitad broma, mitad seriedad. No quiero risas previsibles ni llantos piadosos. Quiero amigos serios, de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos. Los quiero mitad infancia, mitad vejez. Niños, para que no olviden el viento en el rostro. Ancianos, para que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber quién soy yo, pues viendo los locos y santos, serios y bromistas, niños y ancianos, nunca me olvidaré que la normalidad es una ilusión estéril. Hermoso, y te voy a decir y una derecho cosa y revés. muy acorde con estos tiempos. Por eso. Fíjate una cosa, como vos bien dijiste, está atribuido a Pessoa, sí, y no es de Pessoa. Pero es interesantísimo. No se sabe, bueno, por lo menos es lo que surge en una primera mirada. Es interesantísimo que un texto así no se sepa exactamente de quién es.
porque también está muy bueno poder compartir textos así, Sí, sin sí, importar sí, que sí, sea sí, o no sea de Pessoa. Es un texto hermosísimo. Pero yo he leído bastante a Pessoa, Sí, yo tiene, también. bueno, Tiene ustedes cosas, también, sí, tiene esta impronta. Así que bueno, bienvenido sea de Pessoa o de Sopea. Además O de la IA, además dejó O de la IA. 14.000 textos en baúles, el Sí, amigo sí, sí. Fernando. He estado en Y eso su, que se murió a los 42 años, he si mal no estado recuerdo. en su casa en Lisboa. Qué maravilla, sí, divino, Imperdible. extraordinario. Y en sí. la pequeña estatua que está en la calle principal. También, qué también linda, ¿no? tengo una foto. En el bar. En el bar tengo una foto ahí, por Hermosa, supuesto lo estoy abrazando a totalmente. Pessoa. Sí, yo también Los tengo la 110 heterónimos. Sí, sí. Maravilloso, maravilloso. Cuando veo que acá en La Biela, por ejemplo, los turistas se abrazan a Borges y a Bioy, y a mí me parece una cosa que, bueno, no sé, yo no lo he hecho acá, pero cuando allá estuve allá me abracé a Pessoa y pedí que me sacaran una foto. Encantada. Yo hablando de las cosas de hoy, ¿no será que no te abrazás acá porque sos anti-Argentina y afuera? Vamos entrando. Este es el nivel, Bien, perfecto. es que este es el nivel de estupidez Vamos entrando en que tema. viene navegando por las redes, ¿no? Vamos Bueno, entrando pero en tema. yo llevo a mis nietos a que se saquen fotos con Bioy y Borges, porque me parece que esto que dice Marta, ¿por qué solo cuando uno va a otros países se saca fotos con los escritores o la gente intelectual de ese lugar? Me parece muy lindo reconocer a nuestras propias figuras. Así que sí, tengo fotos con prácticamente todos los nietos. Como paseo por la ciudad. Divino. sacas Pero fotos. también Y les leerás o les habrás leído poemas de Borges O de Pessoa. cosas de Sin duda, Bioy, pero estábamos hablando de sacarse fotos con ellos, Claro, que están con en la ellos. biela. Quizá hay gente que nos están escuchando de otros países que no saben qué es la biela y que ahí está, ¿no? En la mesa que se sentaban ellos aparte, ¿no? Sí. Dos figuras en las que los turistas se Tal cual, sacan tal fotos cual. de Bioy Bueno, y de Marta, me y provocaste de un poco Borges. y en el medio busqué esto, porque así se llama, esto. Dicen que pretendo o miento en cuanto escribo, no hay tal cosa. Simplemente siento imaginando. Todo cuanto sueño o pierdo que pronto cae o muere en mí. Es como una terraza que mira hacia otra cosa, más allá. Esa cosa me arrastra. Y así escribo en medio de las cosas, no junto a mis pies, libre de mi propia confusión, preocupado por cuanto no es. Sentir, dejemos al lector sentir. Fernando Pessoa. Bueno, Tremendo. ves que es El libro del desasosiego. Oh, Eh, impresionante, impresionante. Estamos en Onda Pessoa. Bueno, Ahora Sí, tendríamos que no claro. leer a Pessoa porque es portugués y Cristiano Ronaldo y entonces Claro. no, es que está bueno un poco Está de bueno. humor porque yo creo que es a ese nivel, ¿no? El de algunas tonterías de los últimos días de las que ya charlaremos. sí, ¿Lo escuchamos a Charlie? lo escuchamos. Bueno, Carlitos Ok. marcha. Hola, ¿cómo están? Luego del tsunami mundialista, las aguas bajaron y dejaron al descubierto un tipo de liderazgo, el del director técnico Lionel Scaloni, que me gustaría contrastarlo con el liderazgo del presidente Javier Milei. Voy a marcar una coincidencia, luego varias diferencias y voy a cerrar con una conclusión. La comparación resulta interesante porque ambos alcanzaron posiciones de máxima responsabilidad en contextos de fuerte crisis y bajas expectativas debido a la alta desconfianza que despertaban ambos. Scaloni por no tener experiencia previa como director técnico y Milei por no pertenecer a la estructura política tradicional. Sin embargo, sus estilos de liderazgo presentan diferencias muy marcadas. En lo referente a los estilos de comunicación, Javier Milei utiliza una comunicación confrontativa, se apoya en discursos ideológicos fuertes y en la polarización, y busca movilizar emocionalmente a sus seguidores mediante mensajes emitidos por las redes sociales. Por el contrario, Lionel Scaloni mantiene un perfil sobrio, moderado y sereno, evita las controversias y confrontaciones públicas y suele hablar con prudencia, evitando la exposición mediática, remarcando que no usa redes. En lo vinculado a la construcción de autoridad, Milei posee un liderazgo altamente personalista, la identidad del proyecto está muy asociada a su figura. Por su parte, Scaloni posee una autoridad que surge de la confianza ganada dentro del grupo, comparte protagonismo con el cuerpo técnico y los jugadores, y la selección suele presentarse como una obra colectiva. Lo que se liga al manejo de equipos,
Milei tiende a privilegiar la lealtad al programa y estrategia de gobierno. Toma decisiones rápidas y centralizadas y gobierna con una estructura reducida y alta concentración de decisiones. Scaloni, en cambio, fomenta la competencia interna y evalúa los méritos dentro del plantel. Busca que ninguna figura esté por encima del equipo y ha integrado una diversidad de jugadores bajo reglas claras y compartidas. En lo que respecta a la relación con el conflicto, Milei lo utiliza como una herramienta política y muchas veces define adversarios explícitos, crea enemigos y construye su narrativa en torno a la confrontación. Scaloni procura reducir los conflictos públicos y su liderazgo se basa en generar consensos y resolver diferencias dentro del grupo antes que se transformen en crisis visibles y evita que se generen condiciones para que surjan potenciales enemigos. Referente a la visión de cambio, Milei propone transformaciones rápidas y estructurales y prefiere reformas de alto impacto. Por su parte, Scaloni impulsa cambios graduales y transiciones ordenadas, incorporando nuevas generaciones sin romper con los referentes existentes. En síntesis, podría decirse que Milei vocifera y se encierra en la sentencia y la estridencia, encarnando un liderazgo disruptivo, personalista y confrontativo, mientras que Scaloni reflexiona y se abre a la crítica constructiva en calma, representando un liderazgo integrador, silencioso y orientado a la construcción de equipos. Como conclusión, emergen dos liderazgos, el poder duro de Milei basado en la coerción y el poder blando de Scaloni apoyado en la capacidad de influir por atracción. La gran diferencia radica en que mientras Scaloni encuadra en una batalla cultural que aporta valores, ideas, creencias y normas que una sociedad considera legítimos o deseables, Milei libra una guerra cognitiva que busca controlar percepciones, valoraciones y emociones en un terreno donde el enfrentamiento opera como un recurso en sí mismo para imponer juicios y decisiones. Veremos quién llega al próximo Mundial. Bueno, yo Marta. sobre esto quiero decir que a lo mejor uno no llega por decisión propia y otro no llega porque no lo van a votar, pero veremos. De cualquier manera, y lo hablábamos un poquito en la previa, es fantástica la descripción de los liderazgos que hace Charlie, pero creo que no es comparable el liderazgo de quien está a cargo de un equipo de fútbol con quien está a cargo de la administración general del país, ¿no? Dicho esto, no sé, tienen ustedes la palabra. Mercedes. Sí, ahí coincido que depende de lo que uno defina como liderazgo. A mí me gusta mucho la definición de liderazgo, que sería válida en todo caso para esta comparación que realiza Charlie, de la persona o personas que ayudan a una organización, un grupo, una comunidad o a un equipo de fútbol a cumplir con sus objetivos. Y el punto acá iría todavía de manera más crítica a analizar el liderazgo de Milei como presidente, que por supuesto tiene características muy distintas a lo que es el liderazgo de un director técnico de un equipo de fútbol. Me parece en ese sentido que ayuda a reflexionar los estilos de liderazgo, pero que quizá es excesivo en la comparación, ¿no? Quizás simplifica los roles a los que estamos haciendo referencia. Creo que ayuda a pensar. Yo pienso... yo quiero conocer la opinión de nuestro... Después de escucharte a vos, ¿vale? Sí, por supuesto, le vamos a preguntar a Bernardo qué opina. Creo que lo más interesante, además de lo que plantea Charlie, es mirar este tema desde una óptica que no se ha planteado tanto en las decenas o cientos de artículos que pudimos leer estos días. Él está haciendo una comparación directa y esa comparación remite a la brutal decadencia de nuestra dirigencia política en su conjunto, en mi opinión, reflejada en un presidente que tiene rasgos que seguramente 5 años atrás, 10 ni hablemos, nadie podía imaginar que alguien con esas características estuviera en la presidencia. Lo cual, por supuesto, como hemos dicho muchas veces, también interroga y emplaza a todos los que estuvieron antes, que generaron las condiciones para que esto pase. Pero creo que el gran contraste que marca Charlie, por ahí, como decís vos, Marta, con razón, y lo coincidió Mercedes,
en una comparación que no es tan lineal y no se puede hacer de una manera tan directa, pero sí está marcando en Scaloni el opuesto a la forma en que se lideró la Argentina durante muchos años, y está hablando de un liderazgo sumamente complicado, porque hay que liderar millonarios, como lo son cada uno de los jugadores que juegan en la selección. Hipermillonarios. Muy claro, hipermillonarios, exitosos, figuras, egos considerables, lógico, y convertirlos en un equipo donde verdaderamente lo importante es el equipo. Y esto yo creo que sí es un mensaje, y el mensaje de levantarse de las cenizas una y otra vez, y el mensaje del compromiso, del esfuerzo, de que no me importa quién es, si no está en condiciones no juega. Y después de eso, humildad, perfil bajo, aceptar sus propias lágrimas, decir los jugadores me dicen la llorona. Es emocionante. Y que Aceptar 47 las millones de frustraciones, argentinos estén sí, de acuerdo con eso unánimemente, también, sobre todo, y ahí le cedo a Bernardo, porque hay un tema que yo creo que algunos lo han dicho en estos días, pero que hay que recordarlo. Hace pocos años, Messi, para muchos millones de argentinos, no para algunos, para muchos, no cantaba el himno, no jugaba igual en el Barcelona que en la selección, no había ganado nada en la Argentina y había ganado todo en el Barcelona, etcétera, etcétera. Era muy, digámoslo, argentina la actitud, muy histórica. Hoy, Claro. en la derrota, Muy estamos porteña. felices, y porteña particularmente. Sí, pero Sí. digamos de la vivada, de la piolada, de la trampa, posiblemente muy porteña. Hoy estamos todos agradecidos, hoy hay unanimidad con esto. Entonces yo creo que eso es Sí, lo sí, que ese además contraste son que marca Charlie está interesante. tanto Lionel Messi como Lionel Scaloni, que además, mirá, tienen el mismo Sí, nombre, los dos Leonel. ¿no? Son dos personas entrañables. Sí, ¿no? tal cual. Vos sabés que en algún momento se planteaba la diferencia entre lo universal, lo particular y lo singular. Cuando vos tomás lo universal, los temas de liderazgo atraviesan cualquier tipo de organización, cualquier tipo de situación, porque hay características del poder en general que se pueden vivir hasta una familia, o una organización, un club o una política. Eso es lo universal. Después está, como vos muy bien señalás, que eso universal lo tenés que pensar en lo general, que es si es un partido de fútbol o es un gobierno, y después está la singularidad del lugar exacto en donde se aplican. Así que hay un lugar para que la metáfora, que es un corrimiento de sentido, tenga ese espacio que Charlie plantea desde mi punto de vista. Pero también es cierto, y esto tal es lo que vos planteás, que no hay solamente una característica del liderazgo, sino que hay una definición cultural. Hay una definición cultural, y yo me acuerdo que Giussani, un periodista, ¿se acuerdan? Que escribió La soberbia de los montoneros, etcétera, Sí, Pablo Giussani. decía que había dos tipos de modelos de liderazgo en general, ¿no? Muy interesante, analizaba dos políticos en particular. Ustedes se pueden imaginar quiénes. Decía que uno tenía que ver con un aspiracional. Es decir, la gente vota no a quien se parece, sino a quien quisiera ser. Tal cual. Entonces ve un lugar de reflejo de ese ideal del yo. Supongamos Mahatma Gandhi en general, no somos como Mahatma Gandhi, pero entendemos que ahí hay un lugar de espejo. Y otro modelo de liderazgo, decía, épico, es el que vota al tipo que es como uno. Entonces, yo voto al que... Entonces, si vos pensás... Yo coincido más con esto y me guío por una frase de André Malraux, que fue ministro de Cultura de Francia. Él decía, los pueblos tienen los gobiernos. Yo empiezo a decir esto y me terminan la frase que se le parece. O no, André Malraux decía, exactamente, no... Termina la frase diciendo los gobiernos que se merecen. Y yo digo, no, André Malraux decía, los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. Y precisamente Esto último por que vos eso... dijiste, los que votan a aquel que se parece. Y precisamente a mí. por eso, esta última tema que estás planteando, tenemos que admitir que hay una gran parte de este país que vota a un liderazgo como el de Milei, a una forma de Milei, y lo sigue votando porque en algún lugar hay un reconocimiento de algo tiene que ver conmigo. Sí. Entonces, digo, hay un cambio, yo diría, fundamental en esto que podríamos pensar
qué tipo de cultura se está construyendo, se está armando y se está discutiendo hoy, ¿no? Por eso me parece que el aporte también en Es ese enorme. sentido de la selección y de personajes como Scaloni y Enorme. Messi. Yo quería mencionar... Contracultural a mi modo de ver. Sí, claramente, Sí, pero con una repercusión Total. en la derrota muy significativa, y con un nivel de humildad y de no hacer ni un segundo aprovechamiento de todo esto. Salvo en la última parte de la entrega de los premios a los españoles, que no fue la mejor versión de la selección. No, eso no fue. No. No, porque tampoco, escúchame, perfecciones no hay. No, por supuesto. Y errores se cometen, y también Paredes se equivocó, y el propio Ayala pidió perdón por la mano que le metió al español ahí, que no fue tampoco una trompada. No. Es decir, ¿Puedo todo leer esto- un párrafo Yo en quería- relación a esto de Luciano Román? Dale. Que dice que el compromiso, habla del compromiso y la tenacidad en el campo de juego del equipo, pero creer que nada debe ser criticado y que no cabe incluso ningún reproche, remite a una idea de unanimidad y absolutismo que sí hace juego con la cultura del poder. Ahí vas al dogma y al fanatismo, ¿no? Que efectivamente, y también vas ahí mientras Scaloni, y Messi y todos los jugadores reconocen la derrota como una cosa normal y lo dicen antes del partido, lo dicen después, no faltan los miles que empiezan a echarle la culpa al árbitro como si hubiera sido incidente en el resultado, etcétera, ¿no? Ahora, hay otro tema que me parece bueno mencionar muy rápidamente. En el año 2022, cuando Argentina ganó Qatar, el Dibu Martínez dijo: lo hacemos por 45 millones de argentinos para darles alegría, ya que el país nunca pasa un buen momento por el tema económico. Y De Paul dijo: vamos a sacarle una sonrisa a la gente que le cuesta llegar a fin de mes y con el fútbol puede desconectar. Y bueno, Esto va en línea con Messi, que Messi este año algo dijo: similar, sí. estamos felices de poderle regalar una alegría a la gente. Los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Hay gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando. Yo creo que eso también tiene que ver con la identificación de la gente con la selección, ¿no? Como también puede ser, el sentimiento de Malvinas es un sentimiento generalizado, más allá de si correspondía o no hacerlo en el campo de juego. Entonces me parece que hay una identificación, y ahí, cito, Marta, y te dejo, Esteban Bullrich escribió algo muy interesante: dentro de algunos años, cuando miren hacia atrás, descubrirán que el legado más importante que dejaron no fue una copa más o menos, sino haber inspirado a miles de chicos y chicas que hoy vuelven a soñar, que aprendieron que el talento sin trabajo no alcanza, que el éxito sin humildad es vacío, y que caer nunca es el final cuando existe un equipo dispuesto a volver a levantarse. Hermoso. ¿No? Así que yo creo Sí. que eso es lo que... Me quedo con eso. Sí. Pero también tenemos que tirar abajo un mito, esto de pensar que todo el mundo está comprometido y pendiente del mundial. Algunos datos que me parecen interesantes. China e India reúnen 1/3 de la población mundial. La población mundial es 8.200 millones y tanto China como India tienen 1.500 millones cada uno de estos países, y no están para nada involucrados ni comprometidos con el fútbol a nivel mundial. Es cierto. En Y cambio, también para Bangladesh, tener en donde de cuenta. repente tampoco se Por puede eso. jugar mucho al fútbol, son Por más eso. hinchas que nosotros. Fanáticos argentinos, sí. Por eso hay tal que... cual. Ahora, un detalle, ¿no? Porque ya en un minutito nos vamos a ir a la pausa. En toda esta mal llamada para mí, exagerada campaña anti-argentina, que se trata de utilizar para mí políticamente, pero ha habido un silencio, y muy notable, sobre episodios de violencia en nuestras redes y de episodios que trascendieron las redes contra extranjeros en la Argentina. No porque sean tan masivos, sino para que nos demos cuenta de cómo tomamos lo que nos conviene o nos gusta más y no lo otro. Había un evento que se hace todos los años de la Asociación de Madres de Brasileños en la Argentina, y organizan un espectáculo en el Teatro Verdi de la Boca, hermoso, antiguo teatro. Hacen recitales y qué sé yo. Iban a traer un artista, Joao Bueno, que cometió el error de largar algún chistecito, alguna chicana sobre que Argentina había perdido la final.
Bueno, Sí, hubo sí. la reacción lógica, lo sacaron a Joao Bueno. Hasta ahí, uno, bueno, dice, en cualquier lugar puede pasar. Pero esto siguió. Amenazaron con quemar el teatro si se hacía el recital. Sí, Cientos sí, de es personas en absurdo. redes. Es decir, esta violencia que acusamos en otros países, en España, etcétera, que aclaremos, Bueno, eso lo charlamos. y justamente En una semana hay en España que- no se habla más del Hay mundial. que terminar con este tipo de cosas Son porque tenemos pavadas. que pensar que hay 500.000 españoles viviendo en Argentina, que han llegado en distintos momentos, y hay 500.000 argentinos, números aproximados, viviendo en España. Exacto, Entonces, exacto. A mí hay un tema que me preocupa de lo que están planteando, están como si fuera el aire de familia. Messi era en algún momento para esa gran parte de la población, excluyendo los que vos señalas, Marta, casi el tipo más querido del mundo. sí. Una cosa muy rara, Tal cual. donde se articulaba el talento, la genialidad, la personalidad. Hace poco le dieron un premio en Francia, creo que la Fundación Laurent. Es muy lindo el episodio. Ahora, fíjate lo que pueden hacer las redes, y acá me paro en este punto, porque empezaron a transformarlo en un objeto también de crítica y de odio Ujú. a Messi, que era ese personaje. Ahora, si uno se pone a pensar que si con Messi, vuelvo a repetir independientemente del mito, que es, se puede cambiar a través de las redes un sentir, una evaluación y una persona, lo que se puede O hacer en cualquier el terreno político, terrorífico. en función de candidatos, en función de cualquier situación. Y los ingenieros del caos. los ingenieros Claro. del Ahora, caos esa estaban pensando situación, en eso. Claro, pero fíjate con quién. Vos si tomás una persona, es casi una persona en algún lugar indiscutible, más allá de lo Sí, real, sí, sí, todo lo que sí. de algún... Y que Ahora, se suponía intocable. que se suponía intocable, y las redes en 2 días lo empezaron a transformar en un objeto de absoluta Sí, agresión. sí. El Es así. poder que tiene la situación y cómo nos paramos frente a eso a nivel de elecciones, de candidatos, de políticos y de opiniones de la gente, ¿no? Y es absolutamente así y no tiene nada de neutro, ¿no? Y yo creo que es un gran tema para tocar con mayor tiempo, pero yo creo que una de las claves del asunto es el anonimato y la falta de responsabilidad. Es decir, el tema de que las redes se puede, vienen los trolls y todo este tipo de cosas, no están identificados, no son seres humanos y no responden por sus actos y por los daños que causan. Porque si respondieran, para empezar, los dueños de las redes, los primeros, ¿no? Por lo que hacen, y bueno, lo que cuesta plata, Claro. ahí Sí, se sí, empieza a tal cual. resolver el problema. Tal ¿no? cual. Pero bueno, tenemos un invitado muy bueno para la segunda mitad, no quiero perder más tiempo. No, seguro. Avancemos. Queremos hablar con Bernardo Blechmar de un pequeño temita, la educación, apenas. Apenas. Nos vamos a la pausa con un tema musical también muy especial, porque es lo que le cantó Soledad a Leo Messi en un homenaje hace unos años, se llama Brindis. Nos vamos con eso, ya volvemos. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Unas veces muero, pero hoy no. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes. Con 1000 abrazos me cuidé, con 1000 amores me curé, contando heridas sigo creyendo en la gente. Es que siempre voy detrás de lo que siento. Unas veces muero, pero hoy no. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, hay que cantar hasta el final, por otra noche como esta, doy mi vida. Z Films presenta en la Argentina el regreso a la pantalla grande de la gran Charlotte Rampling en un film de Arnaud Desplechin, Dos pianos. Al regresar a Francia, el pianista Mathias Vogler retoma el contacto con su mentora. En un parque, el encuentro con un niño idéntico a él le conducirá a la mujer que alguna vez amó.
François Civil, Nadia Tereskevich, Charlotte Rampling y Hippolyte Gigardot. Un elenco de excepción para el regreso del mejor cine francés. Dos pianos, de Arnaud Desplechin, selección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Sensacional estreno, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que estamos con Bernardo Blechmar. Bernardo, y lo decíamos con todo el cariño que le tenemos, pero sobre todo con todo el respeto que le tenemos, ha sido designado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires personalidad destacada en el ámbito de la educación, en mérito de una enorme trayectoria que nos llevaría más de lo que tenemos de programa para relatarla. Sí vamos a invitar a la audiencia para que el jueves 20 de agosto a las 17:30 se acerque al Salón Dorado de la Legislatura en Perú 160, donde le va a ser entregada esta distinción. Pero sí voy a resaltar, antes de hacerte, Bernardo, la primera pregunta, que justamente su especialidad está en el ámbito de la gestión, no solamente en lo que es la educación, en la teoría, sino en cómo instrumentarla. Y eso me parece particularmente importante. Es hacer que las cosas ocurran. Exacto. ¿No? Cierto, totalmente. Bueno, yo te voy a citar. Vos definiste la educación como, me encantó, como un proceso para convertirse en persona. Un segundo nacimiento de lo humano. Y sostuviste que tiene que ser defendida en su lugar institucional, especialmente la escuela pública, pero que eso, es decir, defender la educación como institución, la escuela pública en particular, no impide debatir sus falencias, que es algo a lo que mucha gente se niega. Y ahí concluís que muchas veces defendiendo la educación y no cambiando su organización, terminamos por no defender la institución. Entonces te pregunto hoy, ¿cuál es la mejor forma de defender a la escuela como institución básica y esencial? Es una gran pregunta, pero hay un... A ver, yo sí. Varias veces señalaba en algún lugar que cuando vos pensás en la gestión de la educación, vale la pena pensarlo en 3 dimensiones claves. Una dimensión que estábamos recién conversando era la cultura hegemónica, la cultura reinante en una sociedad determinada. ¿Por qué? Y porque hoy por hoy esa cultura, ese modo de liderazgo, tomemos la Argentina, penetra totalmente en la escuela. Claro. Lo que pasa con las violencias, lo que pasa con los manejos de conflicto, lo que pasa en general con la música, con lo que fuera, ahí está presente en lo que está en la escuela. Muy diferente a esa escuela tradicional de la cual nos hablaba Marta en su libro y su maestra, que tenía una suerte de cobertura dentro de la cual la cosa funcionaba como una especie de microclima dentro del cual ocurrían cosas. Hoy las paredes están absolutamente colapsadas y la cosa penetra totalmente, tecnológicamente ni hablar. La segunda dimensión son las políticas públicas y la gestión de la política pública. Yo a esto le agregué la gestión porque muchas veces la política pública es una cantidad de documentos, de políticas, de discursos que después no se complementan. Las dos grandes cambios y transformaciones de la educación en el 90 y en el 2000 no terminaron, fracasaron ambas dos. Y la última es lo que le cabe a cada centro educativo. Entonces, si vos pensás hoy cuáles son, a mi modo de ver, por lo menos, los grandes desafíos que tenés, para los cuales no tenemos una respuesta única, tenés un desafío básicamente en los modos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo lo de la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, incluyendo todo lo que ha cambiado respecto al conocimiento.
Pero por fuera tenés un tema que está presente, que es lo social. Tenés cambios de modelos de familia, tenés una violencia creciente que interviene en la escuela. Una de las cosas que está ocurriendo últimamente es la cantidad de denuncias por violencias, armas en algunos casos, que no es local argentino, está ocurriendo. El tema de las denuncias por acoso sexual o por... Todo es la exigencia de las familias que depositan en la escuela muchas veces lo que no pueden resolver al interior. Entonces vos tenés dos grandes frentes que están de algún modo interrogando, interpelando a la escuela como institución. Lo social y las nuevas consideraciones para generar un nivel de aprendizaje importante y significativo. Y en ambos dos tenemos un dato que es muy interesante. En la última investigación del Latin Barómetro, la educación aparece en el 7º lugar de la preocupación de los argentinos. ¿El 7º lugar? 7º lugar de horror. apropiación. Y solamente uno del 5% de la gente controlada decía que este es un tema clave. Ahora, también, ¿por qué pasa esto? Bueno, tenemos un tema, y es que la gente que tiene recursos no ve a la educación como totalidad, sino que cree que si su escuela o la de sus hijos está bien en el modelo privado, no tiene por qué ocuparse de la urgencia de lo que ocurre en lo público. Y si en lo público solamente es habitado por la gente con menor recurso y menos voz, tienen menos fuerza para poner este tema sobre la mesa. Interesante. Claro, sí. De cualquier manera, y vos lo resaltás en notas que te han hecho, incluso en los libros que has publicado, docentes puede haber muchos, pero maestros hay muy pocos, ¿no? Y yo vuelvo a insistir, quienes hemos tenido 1, 2 maestros importantes en nuestra experiencia educativa, es algo que nos rescata en cantidad de situaciones durante toda la vida. Y leía hace estos días, vos mencionaste la intromisión o la introducción de la tecnología en las escuelas, un artículo de Fernando Tomeo, que es el docente ético en la era de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero es el docente ético, lo califica él, el que ayuda a construir esa persona, ¿no? Y después empieza el artículo incluso diciendo o haciendo referencia a una frase de Eleanor Roosevelt que dice: dar amor constituye en sí dar educación. Vos sabés que eso hace mucho juego con la definición de Hannah Arendt en un famoso artículo sobre el tema de la política y la educación. Ella decía que ¿por qué educamos? Bueno, básicamente por el amor que tenemos hacia los nuevos, así lo llama, para entregarles aquello que hemos hecho y al mismo tiempo crear las condiciones para que hagan lo que nosotros no hicimos y generen preguntas que no tenemos respuestas. Ahora, yo entiendo, y no solamente entiendo, sino que estoy convencido de que hay un lugar que se llama el momento de la verdad, que es el encuentro entre un educador y un educando. Y ese es un vínculo. Por eso digo, ahí está el microclima de la educación que atraviesa muchas veces sistemas, etc. Pero a esa relación, curiosamente, es donde menos lugar se le presta en cualquier proyecto política educativa. Se habla de programas, se habla de currículum, se habla de tecnología, se habla de instalaciones, pero no se habla de las personas. No se habla de un maestro que está atravesado por la cantidad de situaciones, porque además de todo parece ridículo, pero es persona. Y es persona en la Argentina, y le pasan cosas. Y sin embargo, ahí, Bernardo, vos hablas del sufrimiento del docente, y me parece importantísimo que lo describa, porque abona esto que estás planteando. Pensémoslo de esta manera: es la persona que recibe una cantidad de situaciones, de tensiones, de conflictos, que muchas veces provienen de afuera, que están adentro, que tiene que gestionarlas para generar también las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, que es su rol. Gran parte de la tarea se ha transformado en contener los niveles de
ansiedad, los niveles de dificultad, los correcciones de vínculos, en donde de algún modo todavía le queda y le tiene que quedar fuerza para hacer su tarea, que es trabajar sobre el conocimiento y el aprendizaje. Cuando decimos sufrimiento es porque estamos hablando no del rol, sino de la persona que ocupa el rol y que tiene que recibir todo eso en circunstancias, además de desconocimiento. Quiero tomar totalmente la maestra que nos hablaba, Marta. Tenía el reconocimiento social. Se suponía que la maestra era una persona que merecía el respeto, a veces hasta el temor inclusive, pero cierta distancia que permitía decir, este rol vale la pena. Acá hay una situación de atravesamiento donde hay que defenderse. El docente hoy muchas veces está a la defensiva y además con el temor de hacer algo que rompa alguna situación, alguna norma en el sentido creativo, porque puede ser acusado rápidamente de algo. Y a esto se agrega, me parece a mí, todo el tema de la tecnología, de la digitalización y de a qué punto los chicos están sumergidos en redes, incluso con consecuencias muy graves para su estrés, para su salud mental, etcétera. Entonces ahí te pregunto, hay países como de los más avanzados, de los que uno siempre admira o mira para estos temas, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Francia misma, que están saliendo de la digitalización y están volviendo a libros impresos, están volviendo a lectura profunda, incluso a la escritura a mano. Porque tienen habilitado algo que a nosotros a veces se nos escapa y se nos cuestiona, que es probar. Uh-huh. Hay un derecho que yo llamaría el derecho a la perplejidad. Es decir, yo no tengo una respuesta clara sobre cómo utilizar la inteligencia artificial sin caer en la red de los efectos que pueden tener la inteligencia artificial que estamos viendo, o las redes o lo que fuera. Ahora, tenemos que ir probando. De hecho, la idea de prohibir los temas de celulares, por lo menos en las investigaciones que hoy hay en varios niveles, no ha mostrado claramente que la supresión genera mejores aprendizajes. En algunos casos algo, pero no es algo definitivo. Sí. Entonces, cuando digo derecho de perplejidad, no está en la escuela, está en la familia, que también tiene que saber que también la escuela hoy tiene que empezar a explorar, probar, y voy a decir una palabra casi imposible, equivocarse. Porque frente a procesos de innovación, Santiago Kovadlov tenía una expresión que a mí me interesaba mucho. Decía, una cosa es el error inédito y otra cosa es el error recurrente. El recurrente, lo conocemos muy bien, es el que nunca aprendés nada y volvés a hacer lo mismo. El inédito es el costo que vos pagás por hacer algo distinto. Entonces tenés que probar, suprimir, y aprender. Probar, error. Suprimir, ver cómo funciona. Estamos presentando un libro dentro de poco en la Fundación Santillana sobre temas de los directivos. Eso quería preguntarte, el rol de la dirección en la escuela, que lo mencionás en varias de las notas que te han hecho, porque decís, no es un paso más, es una carrera más, la carrera directiva, ¿no? Contanos algo de eso. Paso el aviso, 12 y 13 de agosto en la Biblioteca del Congreso Nacional, 17º Foro Latinoamericano de Educación, el documento básico, por ahí a Bernardo le suena porque lo escribió él, por un nuevo posible en la gestión escolar a propósito del rol del director en tiempos de confusión. Hicimos un compartido en equipo, porque hicimos una suerte de relevamiento de qué está pasando en el mundo a partir de las experiencias de las pruebas PISA de OCDE. Básicamente hay un libro hermoso de la primera clase de Andreas Schleicher, que es el señor PISA, es el que inventó esto, y tiene una mirada muy global. Entonces tratamos de recoger qué experiencias había de directores a nivel del mundo. E hicimos también una compulsa a nivel de directores, más de 100 directores en el país, para ver qué estaban sintiendo, qué estaban pensando. Y la intención, que además puede ser absolutamente criticada de banalizado, es que generamos o planteamos 12 semillas para cambiar o incentivar el desarrollo del rol directivo. Te interrumpo para hacerte una pregunta. Cuando hablas de la cantidad de directores con los que trabajaron, directores de escuelas públicas y privadas, solo públicas, solo privadas,
Hermosa pregunta, porque para mí este es un tema. No, trabajamos con directores de escuelas públicas, privadas, inclusive del Uruguay. Una experiencia que hicimos una vez con directores de Uruguay, se hizo finalmente, hay una asociación, era que los directores empezaran a tener palabra en la política pública. Y una de las invitaciones era: queremos que ustedes le digan a los ministros qué piensan que tiene que haber en la escuela. Y lo hicieron. Ese documento está en el libro, el documento de los directores uruguayos. Resumimos esas 12 semillas. Bueno, algunas nada más. Algunas. Pero una de ellas, aún en la escuela pública, y esta es una de las más, yo diría, polémicas, hablamos antes de Scaloni o hablamos de Milei o de lo que fuera. En cualquier organización es casi imposible pensar que alguien puede liderar algo sin tener cierta capacidad o la capacidad de elegir a la gente con la que trabaja. Claro. Bueno, en la escuela pública eso no ocurre. Claro, el director no puede elegir a nadie. Ni él puede elegir, ni lo pueden elegir, no puede elegir, ni deselegir. Ahora, esto implica un terreno, obviamente, a discutir, a ver la complejidad que tiene que ver con la seguridad laboral, pero al mismo tiempo, finalmente, vos le estás pidiendo un proyecto y no le estás diciendo el equipo, ni podés intervenir en él. Un tema es, y eso está ocurriendo ya en gran parte del mundo. El director tiene que tener la capacidad, obviamente, con todas las condiciones que puedan hacer, para elegir su propio equipo y deselegir. Otra posibilidad, parece de otro mundo, es de este mundo. No se puede pensar en un trayecto en este tipo de tareas como la del docente o del directivo, ahora hablo del directivo, sin tener la posibilidad de que cada tanto pare de estar en la operación y tenga un tiempo para pensar, reflexionar, investigar, conocer y renovar energías. A eso, como lo llamamos, el año sabático. Ah, mirá vos. ¿Por qué no? Esto está ocurriendo en cualquier lugar del mundo más o menos desarrollado, donde alguien sale de la gestión cotidiana y dedica un tiempo a investigar, a mirar, a leer y a volver. Nosotros jugamos con los docentes y con los directores hasta que se fundan, y donde pierden el principal combustible que tiene la tarea docente, que se llama el deseo. Claro. Donde se acaba el deseo, aparece la burocratización de la educación. Y entonces se cumple administrativamente lo que hay que hacer, y lo que algún autor lo llama el simulacro de la educación. Vos hacés que aprendés, yo hago que enseño. Qué bárbaro, ¿no? Y así pasa gran parte del tiempo. Mercedes. Sí, yo le quería preguntar a Bernardo, porque se habla mucho de la educación a lo largo de toda la vida. Es un hecho, las nuevas demografías lo muestran y demás. Ahora, ¿está nuestro, llamemos, ecosistema educativo en condiciones de asumir, además de todo, este nuevo desafío? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que no tenemos un ecosistema que está agarrado con alambres y con andamios y a fuerza de ganas del que quiera y puede hacer las cosas. No hay incentivos claros, no hay condiciones que merezcan o que generen esa condición. Yo creo que hay temas que es responsabilidad de las autoridades y de la sociedad. Por eso, cuando planteo el tema de dónde está la educación, esto no va a ocurrir, no va a cambiar si no hay una sociedad activa para presionar a políticos, a gobiernos, a que esto sea un tema. En algún lugar, ahora te contesto, Mercedes, yo había planteado que el verdadero peligro, el riesgo país, no estaba solo en el tema financiero, sino en el resultado de las pruebas a aprender. Claro. Porque ahí tenés un riesgo de futuro enorme. Entonces, este ecosistema que no genera esa posibilidad que plantean, lo que se plantean son instituciones, programas que se suceden unos a otros y que desaparecen y aparecen según los gobiernos y funcionarios de turno. Las políticas públicas son necesarias para un gobierno, pero tienen que ser construidas con los actores que están en la escena. Uno de esos actores es el director de una escuela, que es el que tiene una mirada sobre la situación que tiene ¿El su Consejo escuela, ¿no? Nacional de Educación tiene un rol activo? No es el ministerio, decís. Bueno, hay un ministerio que hoy es secretaría, Sí. Hacen cosas, bueno, sabemos de ese intento que hubo Pero hay un Consejo Nacional hay de un Educación. hay un Consejo Federal, Consejo Federal. que es el que reúne a los ministros de Sí, educación. sí, sí. Sí, tienen discusiones, Funciona. existen, algunas cosas hacen.
Pero vuelvo a repetir, no es un tema central de la política. ¿Alguna vez escuchamos a Milei hablar de este tema? No. Y vamos a ser francos, ni a Milei ni a la gran mayoría de los Y los que hablaron, lo anteriores. hablaron en función de una cosa que es políticamente correcta. Porque De Sarmiento en adelante, Claro. pocos. Sí. políticamente correcto, estos porque son políticamente incorrectos. Claro, desde ya, tal pero cual. cuando son políticamente correctos, hablan de este tema como una aspiracional, una cosa importante que queda solamente en eso. Y de algún modo necesitamos que eso ocurra no solamente en los gobiernos, sino socialmente. Esto en pequeño que están haciendo ustedes, trayendo este tema cada tanto, bueno, debería ser casi un tema que esté Sí, presente, claro, si pensamos claro. que hay algo que está vinculado a nuestro futuro, en educación, en la ciencia, en la universidad, que son todos los ámbitos que este gobierno se ha encargado de atacar. Yo quería cambiarte un poquito el ángulo y como hombre de la organización y de la gestión, te llevo a las frases que detienen el pensamiento. ¿Te gusta? Es una expresión tuya. Frases que detienen el Sí, pensamiento, claro. dijiste. Y citaste como ejemplo, y me encantó, dos menciono. Hay una sola alternativa, célebre, y la otra, voy a hacer todo lo posible. Y decís, ¿por qué detienen el pensamiento esas frases? Casi jugando con eso, yo decía que son frases que habría que censurar en cualquier modelo organizacional, obviamente en la escuela. Primero porque es una frase que cierra cualquier otra alternativa cuando vos decís, tenemos una sola alternativa. Podés decir que es la mejor que tengo, por la que yo conozco, pero cuando vos decís que hay una sola, ya estás preparado para rechazar cualquier otra. Especialmente si puede ser mejor, con lo cual nuestro narcisismo y ego se ve humillado. Entonces, nunca hay una sola alternativa, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay las alternativas que la gente crea y puede hacerlo. Invitás a hacerlo cuando decís, esta es la que tengo, es la mejor que tengo, pero está abierto a otras. Pero con la frase no es menor. De la forma en que hablamos y pensamos, alcahuetamente accionamos. Exacto. No es solamente un problema Así es. lingüístico, sino que genera acción. Y la otra es una frase básicamente que rehúye un compromiso real. Porque si vamos a tomar mi invitación al programa. Imagínate que yo Si vos hubieras dicho, voy a hacer todo lo voy a posible. hacer todo lo posible por ir. Y entonces acá estaríamos preguntándonos, pero vendrá, ¿Viene no o viene vendrá. o no viene? Que habitualmente el voy a hacer todo lo posible es una petición anticipada de disculpa porque vos no lo vas a hacer. Claro, Pero claro. el otro cree que podés hacerlo, con lo cual espera que lo hagas, pero yo no sé si lo voy a hacer. Entonces yo puedo decir, yo voy a ir al programa. Ahora, acá viene una pregunta muy importante. ¿Depende de que yo vaya solo de mí? No, me puede pasar algo, puede ocurrir algo, pero lo que depende de mí es mi compromiso. Tal cual. Por eso se dice que los resultados son condicionales. El compromiso es incondicional. Yo si vuelvo a la primera parte del programa, diría, Scaloni va a poner a alguien en la cancha que diga voy a hacer todo lo Voy a hacer posible. todo lo Seguro posible. que no. Seguro que no y está Sí. muy bien. Pero una de las cosas... Antes sí. de Dale, terminar Mercedes. el programa, Bernardo, un ejemplo de tantos que debes tener de buena práctica en algún colegio que tuvo que ver con tu propio consejo, asesoramiento y coacheo inclusive, No creo- para que la audiencia se vaya sabiendo que es posible el cambio. ¿Qué cantidad? Lo que no podría decirte es por mi consejo, porque seguramente no habrá salido bien. Pero hay muchísimas experiencias. Bueno, hemos invitado docentes Claro. maravillosos Sí, acá. tal cual. No, tal hay cual. gente que está haciendo... Y solos en ámbitos El gran fantásticamente tema- hostiles. Muy hostiles. El gran problema en Mercedes es que si no, lo que tomamos son héroes, y son realmente héroes, porque atraviesan toda la dificultad y hacen cosas increíbles. Héroes cívicos. Héroes cívicos. Ahora necesitamos menos héroes y más posibilidades de que las cosas sucedan más allá de individualidades. Exacto. Bertolt Brecht decía, pobres de las sociedades que necesitan de héroes. Sí, sí, sin y ninguna sí. duda. Muy cortito, porque se nos Sí. va ya el tiempo. ¿Qué opinas sobre las pruebas a aprender? Porque hubo como una polémica, se dijo que se una había mejora. mejorado bastante No. en lengua. Se mejoró lenguas en más que matemáticas, y no está claro por qué. Ajá.
Por supuesto el gobierno lo adhiere al plan de alfabetización, que puede tener alguna situación. Entonces es bueno indagar también el por qué se mejoró y subrayar que se mejoró, porque si no parece que una gran parte de cualquier ámbito de tribu pedagógica y política ve todo lo que es del otro mal y todo lo que es mío bien. Bueno, esto funciona bien, no está claro cuáles son las razones, y también tenemos que decir que hay razones razonables y hay situaciones que ocurren más allá de la razón. Bueno, Bernardo Blechmar, si hacía falta, a nuestros oyentes les ha demostrado claramente por qué es una personalidad destacada en el ámbito de la educación. Gracias, Bernardo. No, por favor, un placer. Gracias y hasta pronto. No, claro. Hasta pronto, porque vamos a seguir, nosotros sí vamos a seguir levantando la bandera todos los programas. Claro. Hasta la semana que viene. Un abrazo para